confianza en España. Ahora con todos los servicios en tu app. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Búscate una excusa para hacer una expedición a Groenlandia, para mirar a los ojos a Marina Abramovich, para conocer los orígenes de Oasis. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Continuamos con Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. Teníamos pendiente varias cositas, 2 posiciones, 2 tecnológicas americanas, Amazon a 155, Microsoft 357. De bolsa española, recorrido para Robi ACS y luego CIE con ligeras pérdidas, Veralia con ligeras ganancias. Venga, lo resumimos así un poquito todo, hacemos un sprint ya por ello. Venga, pues rápidamente. Ahí nos faltaba Riot, nos decía un oyente que de antes nos faltaba Riot, creo. Pero bueno, vamos con esto y luego Riot. Sí, vale, ahora nos vamos también. Lo dejo aquí anotado y ahora nos vamos también con Riot. Perfecto, pues nada, comenzamos con la parte de tecnológicas americanas. Microsoft, que bueno, parece que se vuelve a apoyar en esa zona de los 3,97, 3,98. Para mí ahora mismo esa es la referencia más importante en Microsoft, mientras que se mantenga por encima de esos niveles, pues yo creo que es un título que se debe mantener. Ya si perdemos esos niveles, pues habría que vigilar el siguiente nivel de 3,83 o ya nos iríamos a la zona de los $362, ¿no? Por tanto, de momento, yo creo que Microsoft es un título que se debe mantener por encima, siempre que estemos por encima de esos 397 y quizás esa zona, 396, sería una buena zona para colocar stops de beneficios. Después, Amazon. Pues situación también muy similar. Sí es cierto que se habían superado resistencias muy importantes por encima de los 145, 155. Ahora parece que empieza a haber cierto agotamiento, ciertas correcciones que bueno, que lo estamos viendo, ¿no? En las principales, lo que son los 7 magníficos, algo que entendemos que es algo natural y que debe producirse en algún momento. Y sobre todo para mí la referencia más importante ahora mismo para Amazon es el soporte que tenemos en los 165, 166 dólares, ¿ok? Por encima de ese nivel, la tendencia sigue totalmente intacta, sigue siendo totalmente alcista y se esperarían pues nuevos rebotes al alza, al menos hasta los 187, que es la siguiente gran resistencia que nos encontraremos. Si perdemos esos 165, pues obviamente ya nos iremos a referencias de 155, 146. Después, por otro lado, nos habíamos comentado ya selectivo español, farmacéutica Robi, que bueno, que obviamente haciendo máximos históricos por encima de los 74,20, cotizando en 78,15. Yo quizás aquí en el caso del laboratorio Robi lo veo un poquito sobrecomprada y yo esperaría quizás algunas correcciones, ¿no? A niveles de los 72, 73 euros aproximadamente. Aunque, pues bueno, ha tenido una reacción de las últimas sesiones muy, muy alcista, yo creo que habría que tener cuidado y que posiblemente veamos alguna pequeña corrección, ¿no? Vigilar sobre todo la zona entre los 74,20 y los 72,30, que ahí podría de nuevo volver a generar un nuevo impulso al alza. Aún así, tendencia alcista, tendencia plenamente alcista para Robi. Después, ACS. ACS creemos que está en un buen momento de entrada, un buen punto de partida, ya lo comentamos creo en sesiones anteriores, era esa zona por encima de los 38,15, 38,20, ahí dio pues un buen patrón de entrada alcista para ver esa continuación hasta el objetivo de los 40,90, que es el máximo anterior. Por tanto, pues bueno, al igual que el resto de títulos que hemos comentado, tendencia muy sana, tendencia muy alcista, se mantiene y sobre todo, pues bueno, para el medio y largo plazo, la referencia principal de ACS ahora mismo serían los 35,53. Todo lo que sea por encima de esa referencia lo sigo entendiendo como
una pura tendencia al alza y compras, ¿ok? Y luego nos vamos a CIE Automotive. Eso es, nos vamos a CIE, ¿vale? Que creo que tuvo un intento de oportunidad muy bueno compradora por encima de los 26,32, pero bueno, no consiguió consolidarse. Yo creo que es cuestión de tiempo porque ahora mismo está en esa zona de soporte entre los 24 euros, la zona de los 24, 25 euros, que creo que es una zona muy, muy sólida, pero necesitaríamos, yo creo que, pues esa superación, ¿no? De los 26,32, que es su resistencia inmediata, para que CIE pues bueno, pudiera tener potencial de alcanzar los máximos anteriores o la resistencia anterior, que la encontramos ya en la zona de los 29. Por tanto, para mí CIE Automotive la oportunidad se encontraría por encima de esos 26,30, 26,40. Y el último título me habías dicho que era VRLA. VRLA, Veralia. Vámonos. Y bueno, en el caso de Veralia también podría existir una muy buena oportunidad, ¿de acuerdo? Porque tenemos justamente esa zona de última resistencia, la zona de los 36,06, un nivel que ha sido pues también muy relevante, pero todavía no ha logrado consolidar. Por tanto, pues bueno, yo creo que habría que esperar esa ruptura definitiva, esa consolidación por encima de los 36 para buscar oportunidades en largo. La estructura es bastante optimista, me parece que empieza a hacer una secuencia de mínimos crecientes, máximos crecientes, y por tanto, pues bueno, claramente la oportunidad, como decía antes, está por encima de esos 36,06. Si consigue romper la resistencia inmediata que tiene, habría muy buen potencial alcista. Dime algo de Riot que nos quedaba, me parece. Venga, vámonos con Riot, que ya Riot Platform. Bueno, pues dentro del tono de este tipo de compañías, más o menos las estructuras siguen siendo muy similares, ¿no? Tenemos una zona de soporte muy, muy relevante, que es la zona de los 8,78, y luego, por otro lado, pues tenemos esas importantes resistencias entre la zona de los 20,31 y los 18,63. Bajo mi punto de vista, en el medio largo plazo, hasta que el título no sobrepasara esa zona de los 20,31, yo no vería posibilidades, porque seguimos observando que la secuencia sigue siendo una secuencia bajista, ¿no? De máximos y mínimos decrecientes. Parece que hay algo, ¿no? De recuperación desde ese último mínimo que hizo en la zona de los 3,36 y que ha aguantado bastante bien, pero obviamente, bajo mi punto de vista, para entender un nuevo proceso alcista necesitaría que se superaran esos niveles de los 20,30, 20,40 aproximadamente. Vale, venga, vamos por aquí. YouTube, Indra. Venga, vamos a Indra. Pregunta Santiago, ¿cómo es para entrar en Indra? José Manuel, si le puedes analizar Indra, compradas a 13,9. Vale, comprar ahora mismo Indra no lo veo, honestamente, porque estamos justamente en una zona de resistencia importantísima. Estamos justamente rozando esos máximos históricos en la zona de los 18,93, y aquí hay que tener, yo creo que, cierta precaución. Estamos en gráfico semanal extremadamente sobrecomprados, y yo entendería que sería muy natural y muy normal que Indra hiciera una corrección. Ahora bien, si es un título, si hablamos, ¿no?, de estar posicionados, me creo que hay los 13 con algo, entonces sí, obviamente es un título que se deba mantener. Para mí, la referencia o el soporte o el último mínimo creciente más importante y donde yo situaría mi stop de beneficios en estos momentos sería la zona de los 15,64. Habría que esperar, obviamente, alguna corrección, como decimos, vamos a ver hasta dónde se produciría esa corrección, y después, si continúa el impulso alcista, pues entonces podríamos volver a reincorporarnos. Pero ahora mismo está justamente anclado en esos niveles máximos históricos, y posiblemente pues ahí yo creo que alguna corrección pues sería lo más natural y lo más normal. Por tanto, la referencia ahora mismo, donde yo situaría mi stop de beneficios, sería esa zona de los 15,65, 15,70 aproximadamente. Bancos. Pregunta David si le puedes analizar con ligeras ganancias el Sabadell y Bankinter. Sabadell. Vamos a Sabadell y vamos a Bankinter. Venga,
Ya lo tenemos aquí. Comenzamos, si te parece bien, por Sabadell, que bueno, que está muy muy cerca ya de nuevo de esos máximos anteriores que nos marcaba en el entorno de los del 1,36. De momento el desarrollo es muy muy alcista, superó el 1,24 bastante bien y bueno, yo creo que en estos momentos sería un título que deberíamos tener en cuenta para mantener. ¿De acuerdo? O sea, hay que mantenerlo. Eso sí, vigilar esas referencias entre la zona del 1,35 y el 1,32, a ver qué ocurre en ese escenario y en todo caso, pues bueno, marcar un stop de beneficios en el último soporte de muy corto plazo, de temporalidades de 1 hora, de 4 horas, por debajo del 1,27. Por tanto, de momento, Sabadell lo veo bastante bien, el desarrollo es muy alcista y en principio no le veo ningún problema. Y luego en el caso de Bankinter, en principio, pues también buen rebote desde los niveles de los 5,70, ha superado zona de los 6,20 y se aproxima a esa resistencia anterior que tenemos en los 6,50. Cuidado con esa resistencia porque ya ha habido jornada, creo recordar, del viernes, hubo ahí un buen rechazo, dejó una vela bastante fea, ¿no? Donde veíamos también bastante volumen vendedor y estamos en entornos de sobrecompra. Por tanto, hay que vigilar muy de cerca esos 6,50 en Bankinter porque a partir de ahí podríamos ver una corrección. Si lo analizamos desde el punto de vista ya pues más medio largo plazo, obviamente la tendencia sigue siendo puramente alcista. La referencia más importante que tenemos serían los 5 euros y todo lo que sea por encima de 5 euros lo consideraríamos una tendencia al alza. Te hago dos muy rápidas, Bolsa Española, Almiral y BBVA, y me dices luego dónde podemos encontrar oportunidades más allá de lo que hemos analizado ya. Almiral, le pierdo bastante, dice María Madrid, me gustaría que me dijera algo sobre Almiral y luego en qué punto sería interesante entrar en BBVA. Venga, pues vámonos a Almiral y BBVA. Ahí lo tengo. Vale, pues a ver, en el caso de Almiral, la verdad es que tiene esa zona de lateralización que viene predominando prácticamente desde el mes de noviembre del pasado año. No ha salido de ese rango lateralizado, pero sí es cierto que en este momento, pues bueno, se encuentra en una zona de soporte muy importante, esa zona de los 8, que parece ser que lo está aguantando bastante bien, pero aún no detecto o no observo, digamos, patrones de entrada en compra, ¿no? No observo, digamos, una intención de momento alcista. Esos entornos de los 8,28, de los 8, podrían ser una buena zona de potencial alcista, ¿no? Si superara, por ejemplo, esa zona de los 8,28, 8,30, a partir de ese punto, pues podríamos buscar quizás operaciones más de corto plazo hasta la zona de los 8,90 o la zona de los 9. Pero potencial alcista de medio a largo plazo, de momento en Almiral, no lo observo. ¿Y dónde entramos en BBVA? En el caso Venga, 20 segundillos. En BBVA, nada, tendencia muy muy alcista, comportamiento muy muy positivo, aunque ya empezamos a ver cierta sobrecompra en el caso de BBVA, ¿no? Por tanto, pues bueno, yo vigilaría potenciales correcciones en la zona de los 9,38. Esa zona para mí es la más importante para BBVA y en estos momentos no tomaría posiciones alcistas. ¿Dónde sí las podemos tomar ahora mismo, Samuel, que nos vamos? Zona de los 8,38. No, digo, ¿en qué otros valores? ¿En qué otros valores, digo? ¿En qué otros valores? Pues mira, por ejemplo, me gusta mucho de bancos Deutsche Bank en estos momentos, ING y Banco Santander. Ahora mismo esos tres valores bancarios son los que nos están gustando. Nos quedamos con esa terna. Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. Gracias por acompañarnos en este consultorio de bolsa y responder a nuestros oyentes. Que vaya bien el día. Cuídate. Igualmente, Rubén. Un placer. Hasta la próxima. ¿Te has preguntado cómo invertir en compañías con un alto potencial de crecimiento antes de que salgan a bolsa? ¿Conoces todas las opciones para diversificar tu cartera de inversión? ¿Sabes cómo invertir en productos alternativos? ¿Es seguro? Todo esto y mucho más los lunes a partir de las 11 de la mañana con Sego Finance, la compañía líder en inversión alternativa. Castilla y León se prepara con pasión para recibirte esta Semana Santa. Una tradición que enciende el espíritu y llena las calles. Castilla y León es pasión. Junta de Castilla y León.
WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io. Llega un momento en la vida en el que dejas de hacer lo que deberías para empezar a ser tú. Es entonces cuando empiezas a elegir. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. En el Foro de la Inversión les presentamos hoy una estrategia que tiene el foco en renta variable y en empresas que pagan un dividendo de forma constante y creciente. Nos acompaña Alfonso de Gregorio. Alfonso, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Que es codirector de inversiones en Finacex Value. Oye, antes de nada, ¿cómo estáis viendo el arranque de este año y el tono tan, no sé, tan optimista, tan eufórico? No sé si tan irracional de los mercados. ¿Cómo estáis viendo las bolsas? Bueno, yo creo que como son los mercados, ¿no? Movimientos muy pendulares. Yo creo que hay sectores o valores que se han ido un poco de madre hacia arriba y hay otros que se han ido un poco de madre hacia abajo. Me explico. O sea, es verdad que el catalizador fundamental de este comportamiento, bajo nuestro punto de vista, han sido resultados. Digo, este último arreón de mercado. Resultados sobre todo del sector tecnológico e industrial. El Standard & Poor's hace poco estaban en máximos históricos los dos, y en Europa prácticamente igual. O sea, los resultados, sobre todo del sector tecnológico de las grandes corporaciones, han sido muy buenos, y las guías que han dado para este año 2024 han sido también, yo creo, razonablemente buenas, y eso es lo que ha hecho es impulsar los mercados hacia arriba. O sea, dentro del sector tecnológico, el segmento de semiconductores pues ha llegado a experimentar subidas bastante fuertes, con SML, por ejemplo, aquí en Europa a la cabeza, que ha llegado a subir pues casi un 40%. Bueno, yo creo que cierta corrección, yo creo que es lógica, ¿no? En determinados valores y sectores. Y por el otro lado también, ¿no? Yo creo que en tanto en cuanto las expectativas de bajada de tipos se han enfriado algo, a medida que ha ido avanzando el año, pues es verdad que hay segmentos que se han quedado pues bastante atrás. O sea, el sector eléctrico, por ejemplo, pues no ha arrancado bien. Nos encontramos con valores dentro del sector eléctrico que han llegado a caer 12 y 13% en el año, Iberdrola, Endesa. Y si nos vamos ya al segmento de lo que son renovables, ya la caída es apoteósica, ¿no? Nos encontramos con valores que caen en torno al 40%, 30% en el año, ¿no? Entonces, yo creo muy pendular, muy diferente dependiendo del segmento, pero ha habido una rotación bestial de un segmento a otro, ¿no? Entonces, es un poco como vemos el año, un poco volviendo la vista hacia esos valores que he comentado que se han quedado muy atrás, que están muy golpeados, ¿no? Uh-huh. Esa es un poco nuestra visión. Uh-huh. En este entorno, vosotros ponéis el foco en empresas que pagan dividendo de forma constante y creciente. Tenéis una estrategia que es el Finaccess, estrategia dividendo mixto. Cuéntame cómo está compuesta la cartera. Sí, bueno, la cartera fundamentalmente está compuesta por valores o compañías que lo hemos comentado otras veces, no solo buscamos que paguen un dividendo alto, ¿no? Porque hay compañías que pagan dividendos altos a lo mejor de manera puntual, que tienen payouts
o la parte del beneficio que destinan al pago de dividendo, que son muy elevados y existe riesgo de que eso se pueda revisar a la baja, sino que buscamos sobre todo compañías que generen caja, compañías que se hayan comportado bien en diferentes ciclos económicos, que tengan buena previsión de beneficios para los próximos trimestres y que no exista riesgo de que ese dividendo se pueda ser revisado a la baja. Entonces, tenemos valores de perfil industrial, es un fondo, financia estrategia de dividendo, sobre todo eurocéntrico, que podemos meter algo de renta variable de Estados Unidos, estamos muy centrados en Europa, y lo que buscamos es este perfil de compañías. Tenemos compañías, insisto, de perfil industrial, el sector automoción, el sector vidrio, por ejemplo. Tenemos compañías dentro del sector asegurador, tipo AXA, Munirre, que tienen resultados también bastante previsibles. Tenemos también dentro del sector eléctrico, Iberdrola. Hemos dado entrada ahora recientemente al sector renovable otra vez, en función un poco de lo que comentaba antes, de las fuertes caídas que ha experimentado. Tenemos del sector energético también, Repsol, Total Energies. O sea, son compañías, como veis ver, no hemos inventado la pólvora, sinceramente, pero sí es verdad que de manera consistente y con buena previsión de resultados y demás, pues dan muy buena rentabilidades a la cartera, ¿no? No, veo que España pesa casi un 30%, más mencionado algunas españolas. ¿Qué títulos españoles son los que tienen mayor peso? Pues mira, sobre todo lo que tenemos es el sector asegurador, Mafre y Catalán Occidente concretamente, y después dentro pues también el sector eléctrico con Iberdrola, por ejemplo, o Red Eléctrica. Esos son los valores que tienen mayor peso dentro de español, vamos, dentro de la cartera. Nosotros a principio de año habíamos rebajado la exposición en renta variable a lo que es España, hemos bajado hasta un 18%, pero recientemente lo hemos vuelto a incrementar, tanto en cuanto, insisto, hemos dado entrada o hemos incrementado el porcentaje de inversión en ciertos valores españoles dentro del sector eléctrico y que llevaban muy mal comportamiento en el año, ¿no? Veo que España tiene un peso importante, casi el 30%. Mirando por sectores, pues ahí tenéis industrial, finanzas, tenéis algunas compañías como Louis Vuitton, como Airbus, como Air Liquide, como Leonardo, que hoy, por cierto, ha presentado resultados. Sí. Es un fondo muy diversificado, ¿no? Sí, es un fondo muy diversificado y sobre todo muy flexible y activo. O sea, no por ser un fondo de dividendo somos estáticos ni... por ejemplo, o sea, voy a poner un ejemplo en el año 2022, que fue un año catastrófico, todo la parte central del año para valores de perfil tecnológico. Es verdad que las tecnológicas nos reparten un dividendo muy alto, ¿vale? Pero sí es verdad que cayeron con bastante fuerza aquí en Europa. Pues recordamos que ASML, incluso presentando resultados históricos récord, llegó a caer un 40%. Sí es verdad que utilizamos un porcentaje de la cartera para invertir en estos valores, en ASML, Infineon, el tema de defensa, Leonardo, Rheinmetall, pues es un tema que con las necesidades de inversión dentro del sector defensa en Europa, pues lo está haciendo bastante bien. Como tú comentabas ahora, Leonardo ha elevado las guías, las previsiones para el conjunto de este 2024. Creemos que lo puede seguir haciendo bien, pues también se ha incluido en la cartera. Finales del año pasado, principios de este año, rebajamos el porcentaje en eléctricas y en renovables porque tuvieron un cierre de año extremadamente bueno, y creemos que ya están bastante más ajustadas en valoración. Ahora les hemos vuelto a dar entrada. Es un fondo bastante activo en ese sentido, porque también el mercado, que está bastante volátil en el sentido no volátil de volatilidad de los índices, sino en rotación sectorial, y es verdad que se mueven de manera bastante extrema. Sí es verdad que aprovechamos esos momentos, o bien para deshacer posiciones o bien para construir posiciones, ¿no? Es como gestionamos el fondo. El fondo el año pasado dio una rentabilidad siendo fondo de dividendo, que la gente tiene en la cabeza que es un fondo de perfil defensivo, pues siendo un mixto de renta variable, el año pasado dio un 11,5% de rentabilidad y este año está en el 3,5%, ¿no? Insisto, esa doble variable de analizar muy bien las empresas, pero también ser activo a la hora de gestionar, ¿no?
¿Es un fondo que cuando la bolsa baja menos y cuando la bolsa sube captura igual las subidas o sube también menos? Porque en teoría, no sé, las empresas de dividendos son como más tranquilas, Sí. menos, no sé, menos eufóricas, por decirlo de alguna manera. Sí, totalmente de acuerdo. Es un fondo que cuando las cosas se ponen mal lo hace especialmente bien. Es verdad que prefiere la estructura central, mejor dicho, de la cartera de los valores que están metidos en las tripas del fondo. Tiene un perfil defensivo, aseguradoras, eléctricas, todo este tipo de compañías, pues lo hace razonablemente bien, incluso la parte energética. Pero sí es verdad que, vuelvo un poco a lo que comentaba anteriormente, este es un fondo que tiene un porcentaje oportunista, en el sentido menos peyorativo de la palabra, que sí es verdad que bueno, tratamos de coger parte de la rentabilidad de mercado de ciertos sectores o valores, mejor dicho, del mercado cuando las cosas se ponen mal. Vuelvo a poner el ejemplo otra vez de las tecnológicas, ¿no? De hace un par de años. Oye, las cosas se pusieron muy mal, las tecnológicas cayeron con mucha fuerza, vimos que no tenía mucho sentido en algunas tecnológicas, como fue el caso de Infineon o SML, y las metimos en cartera. Que es otra forma también de capturar valor para nuestros partícipes, ¿no? Entonces, sí es verdad que este es un fondo que lo hace especialmente bien en caídas, y sí es verdad que coge, se queda algo atrás en las subidas, pero coge o captura gran parte de la regularización de los índices en las subidas. Oye, ¿y la mayoría de las compañías que tienes son más de crecimiento, son más defensivas, son más de valor? Pues mira, es una excelente pregunta. Hay una mezcla. Son más defensivas. Digamos que el núcleo central del fondo está compuesto, como muy bien, pues eso, aseguradoras, eléctricas, energéticas. Bueno, son compañías de ese perfil. Pero sí es verdad que bueno, tenemos un pequeño porcentaje, lo que comentaba antes, de compañías de crecimiento dentro del sector tecnológico, que pesa alrededor de un 6% del total del fondo. Y bueno, después hay empresas dentro del sector industrial, dentro del sector automoción, que bueno, reparten un excelente dividendo y también están experimentando, bueno, por cierto, y recompra de acciones, que es una forma de remunerar al accionista bastante importante, bastante elevado, y que están experimentando crecimientos bastante importantes en cuenta de resultados, sin apenas deuda. Yo creo que es una mezcla, sinceramente, pero con un perfil obviamente más defensivo. Muy bien. Oye, para terminar, Alfonso, 3 motivos para tener este Finaccess estrategia de dividendo mixto en cartera. Pues mira, yo creo el primero es, yo creo que es un fondo todoterreno, en el sentido es un mixto de renta variable que aprovecha lo mejor de la renta fija, que no hemos hablado mucho de ella, pero que es verdad que alrededor del 30% de la cartera está invertido en renta fija y que está ofreciendo muy buenas rentabilidades, y bajo nuestro punto de vista lo mejor del mundo de la renta variable. Eso es una combinación. Paga un dividendo anual a los partícipes del entorno del 4%. Creo también que ofrece, como he dicho antes, es un fondo oportunista, en el sentido, insisto, menos peyorativo de la palabra, pero que aprovecha las bajadas del mercado para implementar posicionamientos en algunas empresas que siguen generando beneficios y que están vapuleadas, bajo nuestro punto de vista, sin mucho sentido. O sea, que es otra forma de capturar rentabilidad para los partícipes, y porque estar en un fondo de dividendo no significa estar en un fondo parado. O sea, yo creo un poco la percepción general, un poco de la industria, es que un fondo de dividendo, bueno, ofrece rentabilidades muy ajustaditas, nosotros lo que tratamos es ofrecer buenas rentabilidades y sin asumir excesivos riesgos. Yo creo que la combinación de volatilidad bajita del fondo y unas rentabilidades, yo creo que razonablemente buenas, yo creo que son bastante atractivas para un partícipe que busque este tipo de fondo que reparte alrededor de un 4% anual en dividendos, ¿no? La parte de renta fija, ¿con qué duración estáis trabajando ahora? Pues estamos en el entorno de 2 años y mucho, 3 años. Con una TIR cercana al 4% y un gobierno y crédito, pero todo investment grade, sin comernos mucho la cabeza, la verdad. Y ahí investment grade, ¿no? Sí. Vale. Sí.
Bueno. O sea, la parte de todo investment grade. Bueno, o sea, no. Pues ahí tenemos la estrategia. Finaccess, estrategia de dividendo mixto. Gracias por la idea, gracias por los argumentos y por mostrarnos la cartera. Cuídate mucho, Alfonso. Un abrazo. Igualmente, Susana. Adiós. Muchas gracias por todo. Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa. Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-603. En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método. Diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca. ¿Cómo te imaginas visitar Europa sin renunciar a todas las comodidades? Hazlo a bordo de un crucero fluvial con Viajes del Corte Inglés. Descubrirás paisajes impresionantes y ciudades históricas acompañado de una excelente gastronomía. Anticipa tu reserva y consigue hasta un 50% de descuento y hasta 300 euros de descuento adicionales con todo incluido. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaccess Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Consultorio de fondos. Consultas de fondos de inversión en Radio Intereconomía 915 33 18 51. Hoy con Fernando Luque. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Susana. Fernando Luque es editor de Morningstar. Hoy ayer mismo salía una información en la prensa que decía que las gestoras españolas habían captado patrimonio, no sé si era por 40 meses consecutivo, que estaba entrando mucho dinero en gestión española independiente. ¿Tú crees que ha cambiado mucho el escenario de hace 2-3 años ahora? Porque antes era internacionales y poco más, ¿no? Y las gestoras de los grandes bancos. Pero las independientes españolas como que estaban un poco rezagadas y ahora están viviendo un momento dorado. A ver, sí, yo creo que incluso las gestoras de los grandes bancos también. Lo que pasa es que los flujos son muy desiguales. Es decir, que estamos viendo pues flujos muy positivos pues en categorías de renta fija y flujos negativos en las categorías de mixto y de renta variable, con lo cual eso indica que el inversor español pues todavía no está asumiendo el riesgo de mercado y digamos de alguna forma pues se ha perdido pues este gran rally que hemos tenido desde hace ya pues algunos meses, ¿no? Especialmente pues noviembre, diciembre del año pasado. O sea que está muy desigual el tema de los flujos en España, contrariamente a lo que vemos en Europa, donde ahí bueno, los fondos de renta variable se están captando pues más que en nuestro país. Pero es verdad, no solo están creciendo las gestoras independientes, sino también las grandes gestoras a través de las carteras gestionadas, ¿no? Que está funcionando muy bien para los grandes bancos, para la Caixa, para Santander y para BBVA. Y de hecho, si uno mira cuáles son los fondos que más están captando o incluso los que más están, digamos, perdiendo capital, pues son fondos llamados carteras, ¿no? Que son los fondos que utilizan
estos bancos para crear las carteras discrecionales para sus clientes. O sea que los flujos se están moviendo ahí, en ese ámbito de las clases carteras. Claro, y estaba mirando también la oferta que hay y contaban también el otro día en la prensa que entre los grandes bancos de nuestro país siguen predominando las estrategias activas y que sin embargo los indexados representan una opción prácticamente complementaria, que es solo empujada por algunos robo-advisors que utilizan estos vehículos que replican índices de todo el mundo, índices sectoriales, pues sobre todo por sus atractivas comisiones. ¿Por qué realmente hay tan poca oferta de fondos de gestión indexada a comparación de fondos de gestión activa aquí en España? Porque en el mundo, o sea, los flujos van más a indexados, ¿verdad? Sí, totalmente. En Estados Unidos, de hecho, en diciembre del año pasado se dio el caso de que el patrimonio gestionado por los fondos pasivos, y ahí incluimos tanto lo que son los ETFs como los fondos indexados, pues el patrimonio de esos fondos pasivos superó al patrimonio de los fondos activos. No sé por qué en España la gestión pasiva no está despegando, pues simplemente porque no interesa a los grandes bancos. Es decir, si tú estás ofreciendo producto, por ejemplo, de bolsa española con pues una comisión, pongamos del 1,5% o incluso más, del 1,5%, no te interesa crear un producto pasivo que pueda cobrar pues menos del 1%. Vas a canibalizar tus propios fondos cobrando menos, con lo cual no hay un interés por parte de los grandes bancos en sacar fondos indexados. Aunque es verdad que lo que vemos en España, pero también en otros países, son lo que llamamos los falsos fondos de gestión activa. Es decir, son fondos que cobran como si fuera, digamos, una gestión activa, pero en realidad hacen una gestión pasiva muy pegada al índice de referencia, con la gran ventaja para ellos de poder cobrar comisiones más altas que los fondos de gestión pasiva. Vale, mira, voy a empezar con los oyentes que ya me empiezan a entrar las primeras consultas al 609 22 47 16. Dice, ¿deberíamos apostar por acciones chinas? En caso afirmativo, ¿qué le parecen los fondos de BlackRock Global Funds, Systematic China o el Schroders International Selection Fund? ¿Qué te parece China? A ver, China a nivel de valoración nos gusta. De hecho, es el mercado que consideramos como más barato, incluyendo emergentes e incluyendo también pues los mercados desarrollados, ¿no? ¿Cuál es el problema de China? Pues que está en un proceso de desapalancamiento financiero, básicamente. Entonces, hasta que no veamos pues una gran inyección de liquidez por parte del Banco Central chino, a nivel fiscal especialmente, pues es difícil que el mercado chino pues recupere todo lo que ha perdido, ¿no? Porque no basta con bajar los tipos de interés. ¿Por qué? Porque lo que quiere la gente, lo que quieren los chinos ahora mismo es desapalancarse. Y ofreciéndoles tipos de interés más bajos, eso no aumenta el crédito de las entidades chinas. La gente no quiere crédito, la gente lo que quiere es pagar sus deudas y desapalancarse. Entonces estamos en esa fase en China donde yo creo que si no hay, digamos, una inyección fiscal pues muy importante, como la que estamos viendo ahora mismo en Estados Unidos, ¿no? Con los déficits fiscales de la administración Biden, pues va a ser difícil que el mercado chino recupere de forma consistente. Ahora bien, repito, a nivel de valoración, pues consideramos que es uno de los mercados más baratos. Yo creo que, bueno, ahí uno puede comprar, pero con las vistas ya pues a largo plazo, porque a corto plazo, pues hasta que no veamos esa inyección de liquidez masiva, va a ser difícil que el inversor vuelva a comprar renta variable china. Oye, ¿qué opinas de la renta variable de Japón? En estas últimas jornadas hemos visto que el Nikkei de Japón ha hecho una pequeña paradita desde los máximos históricos en pleno repunte con el yen. El año pasado lo hizo fantásticamente bien. ¿Cómo ves Japón y aquí qué gestoras y qué vehículos tienen peso en el mercado en Japón? A nivel de renta variable japonesa hay, digamos, mucha oferta, ¿no? ¿Cuál es el problema de Japón? Yo diría que el problema de Japón puede estar en la divisa. Pero claro, Japón se está aprovechando de un yen extremadamente débil, ¿no? Ya que pues tienen esa política de control de tipos de interés que le favorece mucho a las empresas exportadoras, ¿no?
¿Cuál podría ser el problema de Japón? Que, claro, cada vez pues se habla de que el Banco de Japón podría pues flexibilizar su política monetaria y eso tendría consecuencias pues muy importantes, no solo para Japón, sino también para nosotros. ¿Por qué? Porque Japón es un gran comprador de bonos del Tesoro americano, pero también de bonos de la zona euro. Entonces, claro, si el Banco de Japón abandona, aunque sea poco a poco, su política de control o de control de tipos de interés para mantenerlo en niveles ultra bajos, ¿qué significaría? Pues que habría una repatriación de capital por parte tanto de las instituciones japonesas como de los propios hogares japoneses, ¿no? Que han invertido en bonos americanos. Y eso podría desestabilizar el mercado de bonos. Yo creo que no es una novedad, ¿no? Todo el mundo está pendiente de la política monetaria en Japón. Y ahí, claro, si hay una repatriación de capital hacia Japón, pues eso también podría afectar a la valoración del yen, ¿no? El yen podría subir y, claro, eso ya pues afectaría a las empresas japonesas, que, como decía, son grandes exportadoras. Entonces estamos ahí, bueno, en ese contexto pues incierto de que no sabemos lo que va a hacer el Banco Central de Japón, pero hay que estar atento y es verdad que pues de momento la bolsa japonesa se ha aprovechado de ese yen barato y bueno, ya ha superado los máximos históricos de hace pues, muchísimos años. Muy bien. Mira, me preguntan también mensaje escrito al 609 22 47 16 y me preguntan por varios fondos, por la François Trésorerie. Me dice qué opinión tiene del fondo y también sobre el Groupama Enterprises. Sí, a ver, son dos fondos monetarios, la verdad es que son buenos, tanto el de la Française como el de Groupama. Ahí siempre digo que cuando uno está dudando entre dos fondos de la misma categoría y que tienen un comportamiento en términos de rentabilidad-riesgo muy similar, pues que compre el más barato, ¿no? Pero son dos buenos fondos monetarios. Yo creo que, bueno, sigue siendo el momento de los fondos monetarios hasta que el Banco Central Europeo no inicie ya la bajada de tipos de interés. Veremos cómo se comportan las inflaciones tanto en Estados Unidos como en la zona euro. Pero también tiene pues fechas de caducidad, es decir, el Banco Central Europeo tampoco se puede permitir mantener los tipos a los niveles a los que tenemos ahora mismo durante mucho tiempo, ¿no? Estamos viendo a Alemania que está sufriendo, Alemania está en recesión, Francia pues está ahí pues también tanteando la recesión, la economía europea no va bien a pesar de también las inyecciones fiscales. Y eso, pues yo creo que va a obligar al Banco Central Europeo pues a bajar los tipos de interés. Yo me atrevería a decir incluso antes de lo previsto. Todo el mundo habla del mes de junio, del verano, pero bueno, ya el Bundesbank está presionando al Banco Central Europeo para que, bueno, pues las bajadas vengan antes del verano. Porque, repito, la situación no es buena. Y eso traducido a nivel de fondos monetarios, yo creo que uno puede seguir manteniendo esos fondos monetarios porque bueno, siguen ofreciendo pues una rentabilidad incluso pues por encima de la inflación o ligeramente por encima de la inflación, pero poco a poco pues uno va a tener que pensar en trasladar esos fondos monetarios probablemente a fondos con una duración más alta para intentar aprovecharse de ese escenario económico muy débil que estamos viendo en la eurozona. Vale. Me preguntan también por otro de Deutsche Bank, el DWS Invest Crozzi Sector Plus. Dice, veo que está subiendo pero de forma muy moderada. ¿Me puede decir su cartera de qué está compuesta y cómo lo ve? A ver, no tengo la cartera aquí a mano, pero bueno, es un fondo muy particular, ¿no? Es un fondo de estilo value que tiene una metodología propia para elegir, digamos, los sectores más baratos. Es un fondo que solo invierte en 3 sectores, los que consideran más baratos, y dentro de cada uno de esos 3 sectores, pues también invierten en las compañías más baratas. Tienen, digamos, un sistema de filtro cuantitativo que les ha funcionado bastante bien hace algunos años, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Si el crecimiento pues se comporta mejor que el value, pues es un fondo
que comparativamente lo va a hacer peor que los fondos de crecimiento, que apuestan claramente por las compañías, digamos, de mayor crecimiento. Este fondo no significa que no pueda tener tecnología en cartera. De hecho, creo recordar que en el pasado ha tenido, digamos, el sector tecnológico como uno de los 3 elegidos. Pero claro, es difícil competir cuando lo que está creciendo, pues eso, es el sector tecnológico, el sector de consumo cíclico. Yo creo que en un entorno, digamos, más difícil para la economía europea o para la economía global, es un buen fondo. A mí me gusta. Yo creo que la opción del value puede ser interesante pues de cara a este año 2024 y 2025, que yo creo que se presentan difíciles en cuanto a entorno económico, tanto para la zona euro como para Estados Unidos también, ¿no? Es verdad que ahí la economía americana es mucho más resistente que la economía europea, pero poco a poco los tipos de interés relativamente altos también les está afectando a ellos, menos que a Europa, pero también ahí hay que prever un debilitamiento de la economía americana por esos altos tipos de interés. Entonces, un fondo como el de Deutsche Bank, del Crossy Sector Plus, me parece una buena opción. Yo lo mantendría en cartera. Vale, luego pregunta por el Flossback Bond Opportunities y también pregunta por el Amundi MSCI World. Sí, a ver, el Amundi MSCI World pues es el sota, caballo y rey de la inversión en renta variable global. Es un fondo indexado, con lo cual yo creo que hay que mantenerlo en cartera por sus comisiones muy bajas. Y el fondo de Flossback, la verdad es que es muy bueno. El Opportunities de renta fija de Flossback. Flossback es una gestora quizás menos conocida que otras, pero muy especializada en renta fija. Tiene muy buenos fondos de renta fija. Y el fondo, la verdad es que se comporta pues francamente bien respecto a la media de su categoría, ¿no? Yo creo que la renta fija es un tipo de fondo que yo creo que hay que mantener para este año 2024, pensando en lo que acabo de comentar, ¿no? de esa posible recesión a nivel europeo, pero también a nivel de Estados Unidos, ¿no? Hay que recordar que esto no es como el año 2008, ¿no? En el año 2008 China de alguna forma vino a nuestro rescate. Hoy en día pues no podemos contar con la ayuda de China, con lo cual esa desaceleración va a ser global, ¿no? Y yo creo que sí que va a beneficiar a los fondos de renta fija, bueno, digamos con cierta duración. Por eso estaba hablando de pasar de monetarios a fondos con una duración más alta a nivel de renta fija. Muy bien. Oye, para terminar, Fernando, 3 motivos para invertir y para ahorrar a través de un fondo de inversión. Hombre, primero yo diría el aspecto fiscal, porque claro, tenemos ahí la ventaja de poder traspasar las participaciones de un fondo a otro. Ese es el primer argumento. Segundo argumento, la diversificación. Es muy difícil, si uno invierte en compañías individuales, tener la diversificación de un fondo de inversión. Y luego, pues yo diría la gestión activa, porque es verdad que estamos hablando mucho de gestión pasiva, pero hay fondos de gestión activa que lo están haciendo muy bien y que son capaces de batir ampliamente a sus índices de referencia, con lo cual yo destacaría estas 3 grandes ventajas de los fondos respecto a otro tipo de inversiones. Pues ahí tenemos nuestra pildorita de educación financiera. Fernando Luque, desde Morningstar, gracias. Hasta la próxima. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, boletín informativo, regresamos. Tenemos Desayunos Capital. Hoy vamos a desayunar con un buen reloj en la muñeca. Les vamos a contar por qué y con quién. Vamos a hablar de relojes, de tendencias, de novedades, de lujo, de rigor, de clase. Bueno, y después tenemos el espacio dedicado al hidrógeno. Esa energía renovable, esa energía natural, esa energía verde. Será hasta las 12 de la mañana aquí en directo en Capital Intereconomía. Y por fin llegan esos días del año en los que pensamos en nuestros padres un poco más de lo habitual. Sí, porque dentro de nada es el Día del Padre y en el Corte Inglés te queremos ayudar a que la parte del regalo sea tan fácil y emocionante como sea darle también un abrazo y un beso. Bueno, pues apunta estas sugerencias en la lista porque tenemos una colonia de Vox, un perfume de 200 mililitros por 83,95 euros. También un 30%
30% de descuento en el tratamiento de hombre de la marca Clarins en todo el tratamiento. Hay también un reloj Luca multifunción de acero azul de la marca Tommy Hilfiger por 229 euros y gafas de sol de hombre aviador en negro con lentes polarizadas de la marca Carrera por 139. Además, te lo llevamos a casa en menos de 2 horas con nuestra tarifa plana y siempre con la comodidad de poder comprar donde y como quieras, en tienda, en la web o en la app del Corte Inglés. Descárgate nuestra app y empieza a pensar ya qué le vas a regalar. Y es que regalar será siempre más grande que cualquier regalo. Recuerda, 19 de marzo, feliz Día del Padre en el Corte Inglés. Si te preguntan qué escuchas, di Radio Intereconomía. Yo todos los días en el coche escucho a Media Sesión con Rafa Jiménez. Pues yo de Radio Intereconomía me quedo con My Economy, el programa cripto de referencia, con Pedro Fontaneda, claro. Lo que nunca me pierdo es el programa de Conide Inmobiliario con Elena Fraile los miércoles y los jueves. Me encanta. Radio Intereconomía. Piensa y sé diferente. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia